El sistema que vamos a ver el día de hoy es el sistema de control de temperatura del motor. ¿Vale? Empezando por el sensor ST. El sensor ST es el sensor de temperatura del refrigerante. ¿Sale? Este sensor me está midiendo si el motor está frío, si está caliente. ¿Y eso como para qué? ¿Qué me modifica? Pues primeramente te modifica el pulso de inyección. ¿Sale? Si el motor está frío, ¿inyecta más o inyecta menos? ¿Ustedes qué creen? Inyecta más. Entre más frío, inyecta más. Y entre más caliente, inyecta menos. Exacto. Inyecta más. Y de la mano va también el avance de la chispa. Por ejemplo, teniendo en cuenta si el motor está más frío y con eso me está inyectando más combustible, con más combustible, ¿qué le tiene que hacer a la chispa? ¿La tiene que adelantar o la tiene que atrasar? Tiene que quemar toda la gasolina extra que está entrando. Entonces la chispa se tiene que adelantar. ¿Sale? Y ya conforme está calientito, se va atrasando un poco. ¿Sale? Pero por la temperatura del motor no se modifica mucho el avance más de 3, 5 grados. ¿Sale? No es mucho. ¿Va? Bien. Dice que en esta marca también lleva el nombre de CTS, sensor de temperatura del refrigerante. ¿Sale? Si nos vemos, esto es un nombre que se le da a los vehículos viejos. Si te agarras un diagrama a lo mejor de una camioneta TBI o un carro con distribuidor de los 80s, a lo mejor en vez del nombre ST, te parece así como CTS, aquí es lo mismo, sensor de temperatura del refrigerante. ¿Sale? Bien. Este sensor, a ver, como todos los sensores de temperatura, dijimos, es del tipo termistor de coeficiente negativo. ¿Qué quiere decir eso? Dijimos que esta es una resistencia variable, igual que el de temperatura de aire, ¿se acuerdan? Es una resistencia variable que es una laminita que se mueve, se aterriza más, se aterriza menos, dependiendo de la temperatura. ¿Vale? O sea, que, a ver, un termistor de coeficiente negativo significa que la resistencia es contrariamente proporcional a la temperatura. Es decir, si tienes mucha temperatura, tienes poca resistencia. Y si tú tienes poca temperatura, tú tienes mucha resistencia. Eso significa que es de coeficiente negativo, un termistor de coeficiente negativo. Menos temperatura, más resistencia, más temperatura, menos resistencia. ¿Sale? ¿Dónde se localiza este sensor? Bueno, pues el chiste de este sensor es que toque el refrigerante, que sea anticongelante, o sea agua, lo que le pongas a tu motor, que lo toque directamente. ¿Sale? Entonces, la mayoría de los vehículos, este sensor de temperatura va a estar en la cabeza del motor, porque precisamente en la cabeza es donde están, bueno, los ductos de refrigerante, ¿sale? Sobre todo el de la salida, por el termostato, ¿sale? Entonces, en la cabeza está este sensor y precisamente, bueno, si te sirve como de referencia, casi siempre o la mayoría del tiempo va a estar justo despuesito del termostato, ¿sale? Entonces, este sensor, bueno, solamente en los Chevy TBI, recordemos que los Chevy TBI del 2003 para atrás, los que tienen el inyector en el cuerpo de aceleración, son los únicos que lo tienen en el múltiple de emisión. ¿Por qué? Porque esos Chevys tienen ductos de refrigerante en el múltiple, como los carburados. Si alguno de ustedes alguna vez ha desarmado un motor carburado o un motor TBI, se ha de haber fijado que el múltiple de emisión es de metal y tiene ductos de refrigerante de motor. Sale anticongelante por ahí. ¿Eso por qué? Porque en un sistema que te está inyectando o que llega la gasolina por el cuerpo de aceleración, ya sea un carburador o un TBI, se necesita calentar la mezcla. Se necesita calentar el aire y el combustible para que tenga buena combustión. Entonces, por eso. ¿Vale? Pues el único que tiene el ST, de temperatura refrigerante en el múltiple de emisión, el único es el Chevy. De ahí en más dijimos todos. Y es más, te lo generalizo en todas las marcas. El ST siempre va a ser en la cabeza. ¿Sale? En la salida, despuésito del termostato. ¿Vale? Bien. Aquí están las funciones, muchachos. Dice, el sensor ST es el encargado de regular ancho de pulso de inyección, avance del tiempo de encendido, marcha mínima. A ver, habíamos dicho, ya aquí está escrito, entre más caliente el motor, reduce el ingreso de combustible.
Y entre más frío, inyecta más. Es lo que habíamos comentado ahorita, ¿verdad? El avance, ¿qué tiene que ver el avance de la chispa? Ya que inyecta más combustible con motor en frío, dice, es cuando se adelanta más la chispa y entre más caliente, se atrasa, ¿sabes? La válvula de marcha mínima o el cuerpo de aceleración electrónico, en dado caso que no tengo válvula ya, que mi pedal no es por chicote, que es electrónico. Dice, la válvula de marcha mínima. A ver, ¿cuándo está más acelerado el motor, según ustedes? O sea, su creencia. ¿Cuándo está más acelerado? ¿Cuando está frío o cuando está más caliente? No está frío. Cuando está frío. Mi motor cuando está frío puede incluso subir más de 1000 RPM. ¿Y eso por qué? Porque el sistema trata como de calentar lo más rápido posible. Entonces, entre más frío está mi motor, puede subir un poquito las revoluciones de marcha mínima. Entonces, la jack tiene que estar un poquito más abierta. Igual si es garganta electrónica, la garganta electrónica, recordemos, abre un poquito más para la marcha mínima. ¿Sale? Y conforme se calienta, pues va cerrando para que no esté tan acelerado el motor. Recordemos que normalmente un motor en marcha mínima bien caliente debe de estar en 800, entre 800 y 900 RPM, aunque incluso hay vehículos V8 o V6 que puede llegar hasta abajo de 800, como 700 y feria, y es normal, ¿vale? Ya si un motor está muy acelerado todo el tiempo, más de 900 RPM o 1000 RPM todo el tiempo, y ahí yo tengo un pedillo de marcha mínima, o de chupete de vacío, pueden ser muchas cosas, ¿vale? La activación del sistema EGR. A ver, el sistema EGR dijimos, lo que hace es reducir el nivel de NOx. El NOx, recordemos que era un gas tóxico, un gas nocivo, que se generaba con la cámara de combustión cuando los pistones estaban bien calientes, arriba de 700 grados. Que el nitrógeno se fusionaba con el oxígeno y era un gas ácido. Es un gas ácido. Entonces, supuestamente el EGR sirve para enfriar la cámara para reducir ese nivel de NOx. Entonces recordemos que los requisitos para la activación del EGR, porque si el EGR se activaba fuera de sus requisitos, dijimos que incluso se podía apagar mi vehículo, ¿se acuerdan? Falta de potencia, motor inestable. Todos los requisitos, recordemos, del EGR son apertura de la mariposa, velocidad crucero, pero el primero era motor caliente. Necesitas estar seguro que tu motor está caliente y que ya está produciendo NOx. Si no está caliente, no está produciendo NOx y no sirve de nada que se active el EGR. Entonces, el EGR tiene que ver con eso. ¿Qué otra? A ver, y son varios los sistemas, ¿eh? Son varios los sistemas que necesitan que el motor esté caliente para que se activen. Recordemos también, por ejemplo, el sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno necesita estar bien caliente para que comience a trabajar, ¿se acuerdan? O sea que el sensor de oxígeno, si está frío, dijimos el sistema, salud, el sistema no le hace caso. Y ya, si está frío mi sensor de oxígeno, el sistema no le hace caso, lo está ignorando. Ya que está bien calientito mi sensor de oxígeno, es cuando le hace caso. Es lo que dijimos, circuito abierto, circuito cerrado. Open loop, closed loop. Open loop, mi sensor de oxígeno no sirve porque está frío. Closed loop, circuito cerrado, es cuando ya está calentito y ya me sirve. Pero, como mi computadora de motor no tiene una forma de estar checando directo la temperatura del sensor de oxígeno, dijimos se basa en muchos casos en la temperatura del motor. Entonces, yo a este sensor de temperatura del motor, si lo desconecto, haz de cuenta como que también le estás desconectando el sensor de oxígeno. Te quedaría sin son dos sensores. Si este sensor no está operando, incluso puede llegar el punto en que tu sensor de oxígeno no va a operar. ¿Por qué? Porque no sabe que está caliente. ¿Por qué? Porque no sabe que el motor ya está caliente. ¿Sabe? Hablando de sensor desconectado, recordemos, siempre que se involucre un sensor desconectado, dijimos, el sistema trata de compensarlo. Bueno, los únicos que no puede compensar es el CKP, nada más. Pero de ahí en más todos los sensores trata de compensarlos con una programación que tiene en la memoria. Pero esa programación de respaldo, dijimos, siempre involucra que inyecte más gasolina, ¿verdad? Pues con más razón. Si yo desconecto este sensor, si yo desconecto cualquier sensor de temperatura, el de refrigerante de la cabeza, o el de temperatura del aire, si yo lo desconecto y yo estoy checando en el escáner, voy a checar en el escáner que me está leyendo una temperatura de menos 40 grados centígrados. Y dices, ay, cabrón, está muy bajo eso, ¿no? Sí, pero es un valor ficticio.
El sistema hasta eso no es tan pendejo, no se basa en esa temperatura como si fuera real, pero sí va a inyectar más gasolina. Esa información, como si estuviera a menos 40 grados, a ti te sirve como para decir, no, ¿sabes qué, güey? El sensor está desconectado. Es para eso. ¿Sí? El sistema EVAP, no lo hemos visto, lo vamos a ver enseguida. Bueno, en la siguiente clase. El sistema EVAP, recordemos que es el que me manda los vapores del tanque. Ese que cuando abras el tanque, en vez de que se oiga el chesco de... pues es gasolina vaporizada. Entonces, el EVAP, la purga del EVAP, para que me mande los vapores del tanque al múltiple para que se aprovechen, uno de sus requisitos también es eso, que esté mi motor calientito. ¿Pero por qué? Porque trabaja en base al sensor de oxígeno. Porque, a ver, si yo le voy a mandar vapores de gasolina del tanque, ¿qué le está pasando a mi mezcla? ¿Qué le va a hacer a mi mezcla? Es vapor de gasolina. Le estoy metiendo más gasolina a la mezcla. Pues ahí la mezcla se hace más rica o más pobre. ¿Más gasolina es más rica o más pobre? Más pobre. Dijimos, mezcla rica, mezcla pobre. Vamos a asociarlo con la feria. ¿Qué es lo que te cuesta feria? ¿El aire o la gasolina? La gasolina. El aire, pues por fortuna todavía no, güey. Entonces, mezcla rica, chingo de gasolina. Mezcla pobre, poca gasolina. Entonces es eso. Entonces, a ver, repito. Si el sistema me va a mandar vapores de gasolina del tanque, mi mezcla se va a hacer rica. Porque le estás metiendo más gasolina al sistema. Entonces, el sistema no puede enriquecer a lo güey. Necesita ciertos requisitos. ¿Cuándo se enriquece la mezcla? Por ejemplo, el sensor de oxígeno. ¿Cuándo enriquece la mezcla? Pues cuando está pobre. Y cuando está pobre la hace rica, y cuando está rica la hace pobre. Entonces, la única manera en la que yo puedo enriquecer la mezcla es cuando está pobre. O sea que este sistema EVAP, el que purga los vapores del tanque hacia el múltiple, utiliza el sensor de oxígeno. Se utiliza como base cada vez que el sensor de oxígeno le dice que está pobre la mezcla para purgar los vapores del tanque. ¿Sale? Entonces, por eso se ocupa que el motor esté caliente, no tanto por el sensor, sino por el sensor de oxígeno. Y acabamos de decir, si yo desconecto el sensor de temperatura del refrigerante, mi sensor de oxígeno no funciona tampoco. Y por obvia razón, si no trabajan ni mi sensor de temperatura del motor y mi sensor de oxígeno, el sistema VAP, el de la purga de los gases del tanque, tampoco va a jalar. ¿Sale? Y otra, la activación de motoventiladores. Aunque este no siempre, ¿eh? Recordemos que hay sistemas que no trabajan con sensor y que trabajan con bulbo. Por ejemplo, los carburados. Cuando yo tengo motoventiladores, o sea, motores eléctricos, desde que eran carburados, trabajaban con un bulbo en el radiador. El bulbo se calentaba, pegaba y mandaba activar los ventiladores. Y se enfriaba el bulbo, se despegaba y se apagaban los ventiladores. Ese es el caso, en esta marca, ese es el caso de los Chevys, por ejemplo, que sí tienen sensor de temperatura del refrigerante, pero el sensor y la computadora no tienen absolutamente nada que ver con que se activen los ventiladores. Estoy hablando de los Chevys viejitos, del 2003 para atrás. ¿Sabe? Ya de los Chevys a partir del 2004 hasta el 2013 que se murió, sí es la computadora y el sensor de temperatura los que te activan los ventiladores. ¿Sale? Bueno, entonces dice que otra de las funciones del sensor ST, pues en esos vehículos que la computadora es la que se encarga de activar los ventiladores, pues lo hace en base a la información del sensor de temperatura del refrigerante, del sensor ST. Porque dice, dependiendo de vehículos, entre 98 y 100 grados centígrados, en unidades General Motors asiáticas o europeas, como qué marcas: Suzuki, Isuzu, Geo, Opel, Daewoo, Saab, Holden y Vauxhall. Que aquí en México, pues los que más tenemos dijimos son Opel y Daewoo. Opel dijimos Chevy, Corsa, Astra, Meriva, Tornado, Zafira y Vectra. Esos 7 vehículos son Opel. Entonces los ventiladores, ¿a qué temperatura se activan? Dijimos entre 98 y 100 grados. Pero los que son de ascendencia gringa, o sea, un Chevrolet, 100% gringo Chevrolet, no con la marca parchada nada más así como un Opel. Pues Chevrolet,
como una Silverado, un Cavalier, una Cheyenne, ¿vale? Que tenga motoventiladores, Chevrolet, Pontiac, Buick, Cadillac, Oldsmobile, Saturno también. Esos son motores más calientes. Esos llegan a calentarse hasta 110 grados centígrados. Los motores de General Motors son un poquito más calientes, ¿sale? Entonces, esa es otra de las funciones del sensor de temperatura del refrigerante. En los vehículos que la computadora es la que me activa los ventiladores de motor, pues lo hacen en base a la temperatura del sensor ST. Y lo que les comentaba, dice, este sensor es del tipo termistor de coeficiente negativo. Quiere decir que a mayor temperatura tengo menor resistencia y a menor temperatura tengo mayor resistencia. ¿Sale? A ver, todos los sensores de temperatura tienen dos cables. Este tiene dos cables. En esos dos cables que le llegan, si yo desconecto el sensor de temperatura es igual que el JAT, el de temperatura de aire, funciona prácticamente igual. Casi igual, no, las señales no son las mismas, ¿eh? Aquí sí cambian. Pero a ver, esos dos cables, un sensor de temperatura en esos dos cables que tiene, uno es tierra y el otro de qué cable es, qué lleva. La computadora me le da 5 volts. O sea que los dos cables y el sensor está desconectado. A ver, aquí está el diagrama. Bueno, dice, sus alimentaciones son por parte de la computadora de motor y son de 5 volts de corriente directa y tierra de sensores, dándole señal por voltaje variable por medio de la caída de los mismos 5 volts que le llegan. A ver, es decir, aquí tengo los diagramas, son diagramas de vehículos que tienen que ver la activación de ventiladores por parte de la compu. Vehículos de primera generación, recordemos, son OBD1 que usan distribuidor. Vehículos de segunda generación también son OBD1, pero no usan distribuidor. Son los que usan el paquete de bobinas, el sistema DIS. La SMD64 ya es de OBD2, Opel como el Corsa, Tornado, etc. La PSM de 96 son OBD2 de 3 conectores hasta el 2002, 2003 y la de 128 igual. ¿Sale? A ver, todos los sensores de temperatura de refrigerante, dijimos, entonces tiene dos cables. En un cable manda a la computadora 5 volts y en el otro, el cable tiene tierra de sensores. Esos 5 volts van a estar completos solamente cuando el sensor está desconectado. Switch abierto y sensor desconectado son 5 volts. Pero en cuanto yo conecto el sensor, ya no son 5 volts. Van a caer. ¿A cuánto van a caer? Pues depende de la temperatura. Aquí les hice una gráfica. Déjenles buscar la gráfica. Aquí está. Esta es una gráfica de la señal de voltaje del sensor ST. A ver, dice que cerca de los menos 20 grados centígrados, mi sensor, en cuanto conecto, dijimos los 5 volts caen. A menos 20 grados centígrados, ¿a cuánto dice que caen? Dice que caen a 4.9 volts. Dijimos, un sensor, cualquier sensor, el TPS, el MAP, cualquiera, incluso este, lo máximo que te puede dar de señal es 4.9, nunca te iguala los 5 de alimentación. Si un sensor, su señal es de 5 igualándote la alimentación, es posible que ese sensor esté dañado. ¿Sabes? Entonces aquí, este sensor lo máximo que te puede marcar es 4.9 volts y eso es a temperaturas bajo cero, a menos 20 grados centígrados. Apenas que te vayas a Alaska o algo así. No, bueno, ya están más fríos. A ver, entonces, dijimos, conforme se comienza a calentar mi motor, la resistencia, a ver, más temperatura, la resistencia baja. Pero con este sensor baja la resistencia y también baja el voltaje. Conforme más caliente esté mi motor, su voltaje de señal cae más. ¿Sale? Más elevado, más voltaje, más señal más alta cuando está más frío. Y conforme se comienza a calentar, el voltaje comienza a bajar. Y más caliente, baja más. Más caliente, baja más. Y así sucesivamente. Pero hasta llegar a este punto nada más. Aquí dice la gráfica que a 45 grados centígrados de temperatura de mi motor, mi voltaje de señal del sensor ST
es de 0.6 volts. ¿Y después qué pasa? De los 45 grados a 50 grados, en esos 5 grados centígrados de diferencia, el voltaje volvió a subir. Ahora el voltaje me está marcando 3.6 volts. ¿Qué pasó? A ver, dijimos, se calienta el motor y la señal baja. A los 50 grados vuelve a subir a 3.6. Y de ahí se vuelve a calentar todavía más y sigue bajando más. ¿Sale? Atención a esto, muchachos. Hay marcas como Chrysler que te manejan un pico similar, pero no es igual. Y no es la misma función. ¿Vale? Aquí todos los General Motors, desde los más viejitos hasta los más nuevos, el sensor de temperatura del motor tiene que hacer esto. Esto. Se llama pico de voltaje. O sea que a los 45 grados te marca 0.6, a los 50 sube 3.6 y vuelve a bajar. Ese se llama pico de voltaje. Ese pico de voltaje, ¿yo para qué lo ocupo? Bueno, yo no. La compu de motor. ¿Para qué necesita la compu de motor? Para darse cuenta que el motor ya está entrando a temperatura de trabajo. Y para la segunda caída de voltaje es cuando me tienen que activar los motoventiladores. ¿Sale? ¿Escuchan? ¿Eh? No, mi celular se está apagando. ¿Se está Me voy a apagando? conectar. A ver, entonces, ¿sí quedó claro eso del piquito, muchachos? Dijimos, de 45 grados a 50 grados, se tiene que hacer un pico de voltaje, porque a la primera caída dice, el motor ya se está calentando. Y es a la segunda caída de voltaje cuando los ventiladores se tienen que prender. Si no hace ese pico de voltaje, dijimos, no se van a activar los ventiladores. ¿Sale? Hay que tener mucho eso en cuenta, muchachos. Aquí está, aquí está la gráfica e incluso les hice la nota. Fíjense, dice, en el lapso de 45 a 50 grados centígrados, el sensor tiene un pico de voltaje. Es decir, que de ir bajando hasta 0.6 volts, vuelve a subir, a 3.6 volts y vuelve a bajar. Esto es una confirmación para el sistema de que el motor ya está llegando a su punto de temperatura de trabajo y dentro de poco tiempo. En ese caso, que no se tenga este pico de voltaje, el ventilador de baja velocidad no se activará. A ver, muchachos, me está hablando de ventilador de baja velocidad, porque un sistema es común que tenga, por ejemplo, 2 ventiladores, o que a lo mejor tiene uno, pero que trabaja a 2 velocidades. A ver, cuando tengo 2 ventiladores de radiador, bueno, uno es de radiador y otro es del condensador del aire acondicionado. Es decir, a ver, esos 2 ventiladores, uno gira más lento y otro gira más rápido. Y así se llaman ventilador de baja velocidad y el de alta velocidad. El que el sistema me controla, o me activa, perdón, más bien, cuando se está calentando el motor, o sea, el que me activa para evitar que pase de cierta temperatura, que dijimos, para evitar que pase de 100 grados, o para evitar que, en el caso de un Chevrolet o un motor más caliente que llegue hasta 110, pues el ventilador de baja es el que se activa para evitar que pase de esa temperatura, ¿sale? Y el de alta, cuando se activa, pues les acaba de decir que es para el condensador del aire acondicionado. Es decir, que en cuando tú prendes el aire acondicionado, se prende al ventilador de alta, que sopla más recio, ¿sale? Entonces, por eso dos ventiladores. El de baja es el normal para que no se caliente el motor, y el de alta se enciende solamente cuando prendo el aire acondicionado, ¿sale? Si yo tengo un vehículo de los austeros de antes, o sea que no tiene ni aire, ni vidrios eléctricos, ni nada, austero, por eso nada más tiene un solo ventilador y trabaja con baja velocidad. O, por ejemplo, los que tienen un solo ventilador, pero que trabaja a 2 velocidades, es porque ese ventilador le llega una tierra, pero le llegan 2 corrientes, pero una de las corrientes le llega por una resistencia. Entonces, si pasa por esa resistencia la corriente, tiene menos intensidad, es menos fuerte la corriente. Y como le llega la corriente por una resistencia, el ventilador por eso gira más lento. Pero si le llega por la otra entrada de corriente que no tiene resistencia, pues por eso gira más rápido. ¿Sale? Bien.
Entonces, así es como funciona la temperatura, perdón, el sensor de temperatura. El voltaje, así es como se maneja. La resistencia, así es como la voy a leer. Dependiendo de la temperatura, obviamente va a cambiar la resistencia de esta manera. ¿Sale? A 100 grados dice que te maneja 177 ohms. A 90 grados, 241 ohms. A 80 grados, 322 ohms. O sea que entre más frío esté mi motor, la resistencia es mayor. 5 grados dice que me marca 9280 ohms. O quieres decirlo de otra forma, 9.2 kilo ohms es lo que me marcaría. ¿Vale? Y entre más baja la temperatura, pues más resistencia. Aquí está la tablita para basarse, para hacer las pruebas de resistencia. Y a ver, para la checada de voltaje, chécate nada más esta gráfica. Fíjate, a mí no me importa tanto cuánto me marca el sensor de temperatura con motor apagado y frío. A mí más bien, en este caso, en esta marca, lo que me importa más bien es que cuando llegue a esta temperatura entre los 45 y 50 grados, te haga esto, el pico. Y que los ventiladores te activen a esta temperatura, a 100 grados o a 110 grados. Los que son europeos o asiáticos dijimos, a lo mejor, bueno, en esta marca, como un Spark o un Aveo o un Sonic, un Cruze, o de los europeos como Opel, que dijimos un Corsa, una Tornado, un Chevy. Los ventiladores se te deben de activar, dijimos, a 100 grados centígrados. En esta marca dijimos es para Opel y Daewoo, coreanos y europeos, que te marcaría aproximadamente 0.8 volts. Y a 0.6 volts te estaría marcando supuestamente 110 grados centígrados. Y ese es para todos los General Motors americanos. A ver, con americanos no me estoy refiriendo a que son gringos totalmente. O sea, puede ser americano, diseño americano, pero hecho en México. Por ejemplo, una Silverado que esté hecho en Carlos Arizpe, Coahuila, o sea, el diseño sigue siendo gringo, a especificaciones de los gringos. Eso es a lo que me refiero, pues. También no importa dónde esté hecho, sino las especificaciones que es un General Motors diseñado en Estados Unidos. ¿Sale? Bien. Entonces yo me voy a basar en esta gráfica y en esta tablita para checar voltaje y resistencia de este sensor. Aquí les puse un diagrama de cómo funciona el sistema de los ventiladores de los Chevy del 2003 para atrás, del 94 al 2003. Recordemos, la computadora de los Chevys es la que se llama Multec M. Es la azulita como esta. Esta es la computadora de los Chevys del 2003 para atrás. Dice el diagrama que esta computadora, este sistema, estos Chevys, sí usan sensor de temperatura de refrigerante, pero no tienen absolutamente nada que ver con activación de ventiladores. Entonces, en esos Chevys, ¿quién te activa los ventiladores? Dijimos, un bulbo. Un bulbo que yo tengo en el radiador. Es un bulbo gruesote. Es más, déjense los muestro, permítanme. Aquí está. Este es un radiador de Chevy. Y aquí a un lado del radiador tengo el bulbo. Este es el bulbo. Este de aquí. Tiene solamente dos patitas. Esas dos patitas, ¿qué son? Es una entrada y una salida de corriente. Dijimos, este bulbo cuando está frío está internamente despegado. Y cuando se calienta, dice aquí cerca de 100 grados centígrados o 98 grados centígrados, ¿qué le pasa a ese bulbito? Se pega. Y cuando se pega, es cuando manda la corriente al ventilador. La corriente puede venir de ignición o puede venir de batería, dependiendo del año del vehículo. Dice aquí que para los que son del 94 al 98, la corriente del ventilador del bulbo, perdón, viene de batería. Y del 99 al 2003 viene de ignición, o sea, del switch. ¿Sale? ¿Y eso en qué cambia? A ver,
Si yo el bulbo lo tengo derivado a batería, en el momento en que yo llegue, me estacione y cierre el switch y apague mi vehículo, cierre y todo, si el motor sigue caliente, si el radiador sigue caliente, entonces el ventilador sigue prendido. ¿Por qué? Porque está batería. Sigue caliente el bulbo, sigue pegado y el ventilador sigue. Son los que se quedan prendidos cuando apago el vehículo. ¿Sí se han fijado? Eso es muy común en otras marcas, como por ejemplo en Volkswagen, por ejemplo, o en algunas otras marcas. Es eso. Llegas, apagas, es porque funciona con bulbo de los 2000 para atrás, funciona con bulbo y apagó y sigue prendido. ¿Qué es lo malo? Si el mendigo bulbo te traiciona, si te está fallando y se queda pegado, imagínate si se queda pegado todo el tiempo el bulbo, que se enfría y el bulbo no se despega, y tú tienes el bulbo a la batería. Entonces tú llegas, te estacionas y oyes que el ventilador sigue funcionando y dices, pues es normal. Pero fíjate que esa vez no, güey. El bulbo te falló y te quedó pegado. Los ventiladores se van a quedar pegados, activados, todo el tiempo. Y estuviste jalando 8 horas en tu jornada, luego hiciste 2 horas extra y no te las va a pagar el patrón porque dice que te debes de poner la camiseta. No, pues ya fueron 10 horas, güey. Cuando llegas a tu carrito, no jala la alarma, tienes que abrirlo con llave. Y cuando quieres dar marcha, mira tu marcha. ¿Qué es lo que pasó? Se descargó la batería por completo. Eso es lo malo de poner los bulbos de ventiladores a batería. Entonces, por eso después le pusieron a ignición, a corriente del switch. Es decir, que en cuanto yo cierre el switch, el ventilador también se va a apagar. ¿Sale? Entonces, así es como funcionan los ventiladores de los Chevy del 2003 para atrás, muchachos. Es un bulbo, directamente. Entrada de corriente del bulbo, salida de corriente del bulbo y va para el ventilador. El ventilador necesita corriente y tierra. Y la corriente se la da el bulbo. Así funciona. No tiene ni relevador ni nada, ¿eh? Así funciona directo. Es un sistema muy, muy, muy simple. ¿Sale? Bien. ¿Hay dudas sobre el sensor de temperatura? Entonces, muchachos, ¿qué le voy a checar? Entonces, resistencia y voltaje. Tiene 2 cables. La señal la voy a checar por el cable de 5 volts. Pero dijimos, son 5 volts cuando está desconectado. Cuando lo conecto, va a caer. ¿A cuánto va a caer? Pues por eso tengo la gráfica. Debe de serme este pico de voltaje y los ventiladores, dependiendo de la marca, que se activen a 100 o 110 grados centígrados, o sea, a 0.8 o 0.6 volts. Entre más caliente esté mi motor, el voltaje es más bajo, dijimos. Y entre más caliente esté mi motor, también la resistencia es más baja. A ver, muchachos, antes de que se nos termine el tiempo de esta transmisión, le voy a cortar. Vamos a volvernos a conectar, por favor, muchachos. Una última clase, ahorita una segunda clase y ya. ¿Sabes? Le voy a mochar, muchachos. Ahorita les mando otra vez la invitación por WhatsApp.